En el corazón de la ciudad, donde las luces de neón apenas logran perforar la densa oscuridad de la noche, se esconde un lugar que pocos se atreven a mencionar. Entre callejuelas que parecen laberintos, se encuentra la infame Calle de los Muertos, un nombre que evoca imágenes de terror y misterio. Un nombre que da escalofríos, susurrado con miedo por la gente del barrio. Los locales hablan en voz baja, temerosos de atraer la atención de lo que acecha en las sombras. Un lugar donde la oscuridad parece más espesa, como si la luz misma evitara tocar el suelo. Donde los secretos se esconden en cada rincón, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes o insensatos. La calle, con sus piedras gastadas y farolas que proyectan sombras que parecen bailar, cuenta una historia de tiempos pasados. Ha visto una historia llena de problemas, de eventos que han dejado cicatrices en su alma. Una historia marcada por crímenes sin resolver y misterios que no tienen lógica. Cada esquina parece guardar un secreto, cada sombra una historia no contada. La Calle de los Muertos, con su nombre que parece de película de miedo, atrae a los curiosos y a los valientes. Pero no siempre fue así. No siempre fue un lugar que daba miedo. Hubo un tiempo en que la calle vibraba con vida. Al principio, era una calle llena de vida, con tiendas y familias que reían y compartían. Pero algo cambió. Algo oscuro se apoderó de ella. Un velo de misterio fue cubriendo la calle poco a poco, como una niebla que se arrastra silenciosamente, envolviéndola en un ambiente inquietante, donde cada sonido parece amplificado y cada sombra parece moverse. Algunos dicen que fue por algo muy triste que pasó. Un evento que dejó una marca indeleble en la calle. Un momento que cambió el destino de la calle para siempre, transformándola en lo que es hoy. Un evento que la convirtió en un imán para lo inexplicable, atrayendo fenómenos extraños y sucesos que desafían la lógica. Algunos afirman haber visto apariciones fantasmales, figuras que se desvanecen en la oscuridad. Investigadores paranormales y curiosos se aventuran en la calle, buscando respuestas a los enigmas que la rodean. Las leyendas antiguas y los cuentos de antaño se entrelazan con la realidad, creando una atmósfera de misterio que es difícil de ignorar. Y así, la Calle de los Muertos permanece, un lugar donde la sombra se apodera, esperando a aquellos que se atrevan a descubrir sus secretos. La historia de la Calle de los Muertos empieza a principios del siglo XX. En esos tiempos, la ciudad estaba en plena transformación, con un aire de esperanza y progreso que se respiraba en cada rincón. Una época en la que la ciudad crecía muy rápido, con nuevas construcciones por todas partes. Edificios altos y modernos surgían como hongos después de la lluvia, cambiando el paisaje urbano de manera drástica. La calle, que en ese entonces se llamaba Calle Nueva, estaba llena de actividad. Era un hervidero de gente, con comerciantes, ofreciendo sus productos y transeúntes que iban y venían, cada uno con su propia historia. Tenía tiendas, cafés y teatros que atraían a gente de todas partes. Los cafés eran lugares de encuentro donde se discutían ideas y se forjaban amistades, mientras que los teatros ofrecían un escape a la rutina diaria con sus espectáculos vibrantes. Sin embargo, esta época de prosperidad no duraría para siempre. Con el paso de los años, la calle comenzó a mostrar signos de desgaste. Las tiendas cerraban, los cafés se vaciaban y los teatros ya no atraían a las multitudes de antaño. El año 1985 marcó un antes y un después en la historia de la Calle de los Muertos. Fue un año que muchos recuerdan con tristeza y dolor. Un año que cambió el destino de la calle para siempre. Un incendio terrible destruyó muchos edificios, dejando solo destrucción y muerte. Las llamas consumieron todo a su paso, y el humo negro cubrió el cielo, creando una atmósfera de desolación. Nunca se supo cómo empezó el incendio, y eso hizo que la gente inventara muchos rumores y especulaciones. Algunos hablaban de un accidente, mientras que otros susurraban teorías más siniestras. Algunos decían en voz baja que alguien lo había provocado, un acto a propósito que llenó la calle de tristeza. Las teorías conspirativas se multiplicaron, y la verdad se perdió en un mar de incertidumbre. Desde ese día tan terrible, la calle nunca volvió a ser la misma. Los edificios que una vez estuvieron llenos de vida ahora estaban vacíos y en ruinas, y la gente evitaba pasar por allí. La tragedia dejó una marca que no se podía borrar, una sombra que se extendía por el suelo y se agarraba a los edificios. La Calle de los Muertos se convirtió en un lugar de recuerdos dolorosos, un testimonio mudo de un pasado que nunca se podrá olvidar,
Años después del incendio, en la calle de los Muertos ocurrió un crimen que impactó a toda la ciudad. La calle de los Muertos, conocida por su historia oscura y misteriosa, se convirtió en el escenario de un asesinato que dejó a todos perplejos. Una mañana fría de invierno, encontraron al dueño de la sombrerería muerto dentro de su tienda. La noticia se esparció rápidamente y la comunidad quedó en estado de shock. Don Ramón, un señor mayor muy amable conocido por los sombreros que hacía a mano, estaba en el suelo, rodeado de sombreros tirados, como si alguien hubiera peleado ahí. Era un hombre querido por todos, y su muerte dejó un vacío en la comunidad. La policía empezó a investigar, pero no encontraban muchas pistas. La falta de evidencia clara complicaba la investigación, y cada día que pasaba, las esperanzas de resolver el caso disminuían. No parecía que hubieran forzado la puerta para entrar, y no faltaba nada. Todo estaba en su lugar, excepto la vida de don Ramón. El asesino, un fantasma que se movía entre las sombras, no había dejado ni rastro. La idea de un asesino invisible aterrorizaba a los residentes, quienes empezaron a temer por su propia seguridad. La policía preguntó a los pocos vecinos que todavía se atrevían a vivir en la calle, pero nadie sabía nada. El miedo y la desconfianza se apoderaron de la comunidad, y muchos decidieron mudarse. El misterio de la sombrerería se convirtió en un recordatorio constante de la oscuridad que llenaba la calle de los Muertos. A medida que pasaban los años, la historia de don Ramón y su sombrerería se transformó en una leyenda urbana, un cuento de advertencia sobre los peligros que acechan en las sombras. Unos años después, otro crimen sacudió la calle de los Muertos. Esta vez, ocurrió en el viejo teatro que se alzaba como un fantasma en la esquina. La víctima era una joven bailarina, conocida como la bailarina escarlata por la pasión que transmitía al bailar. La noche del crimen, una noche con luna llena que iluminaba la calle con una luz fantasmal, se escuchó un grito horrible que resonó entre los edificios vacíos. Los vecinos, acostumbrados a los ruidos raros de la calle, al principio no le dieron importancia. Pero a la mañana siguiente encontraron el cuerpo de la bailarina escarlata en el escenario del teatro. Su vestido rojo brillante ahora estaba manchado de sangre. Las investigaciones revelaron un oscuro secreto. La bailarina escarlata era la amante de un hombre poderoso, un hombre con muchos enemigos y secretos que esconder. Los dos crímenes, separados por el tiempo pero unidos por el lugar, plantearon una pregunta inquietante. ¿Había alguna conexión entre ellos? A simple vista, el señor mayor de la sombrerería y la joven bailarina no parecían tener nada en común. Sin embargo, algunas personas susurraban que ambos casos estaban conectados por una red de secretos, una conspiración que se extendía desde las sombras de la calle de los Muertos. Las fechas de los crímenes, ambos ocurridos en noches de luna llena, parecían indicar que había un patrón, la marca de un asesino que seguía un ritual. ¿Era posible que la misma persona hubiera cometido ambos crímenes? Las especulaciones se multiplicaron, creando una red de suposiciones y teorías que solo hacían más profundo el misterio que envolvía a la calle de los Muertos. Con cada crimen sin resolver, el miedo se apoderaba un poco más de la comunidad. Los vecinos, antes unidos por vivir en la misma calle, ahora se encerraban en sus casas, con miedo de ser la próxima víctima. La calle de los Muertos, antes llena de vida, se había convertido en un lugar vacío y triste, donde solo vivían el miedo y la desconfianza. La presencia de la policía, que ahora patrullaba la calle más a menudo, no lograba quitar la sensación de peligro. La sombra de los crímenes sin resolver se extendía como una maldición, alejando a cualquier persona que quisiera abrir un negocio o vivir allí. La calle de los Muertos se había convertido en un lugar donde reinaba el silencio. Un silencio que solo rompía el sonido del viento, soplando entre los edificios vacíos. La calle de los Muertos, con su historia llena de tragedia y misterio, se alza como un recordatorio de la oscuridad que puede esconderse en los lugares más inesperados. Los crímenes sin resolver, las historias de fantasmas y el ambiente inquietante la han convertido en un lugar de leyenda, un lugar que despierta la curiosidad y el miedo al mismo tiempo. ¿Qué secretos se esconden tras las paredes viejas de los edificios? ¿Qué fuerzas oscuras se mueven en las sombras de la noche? La calle de los Muertos guarda silencio.
sus secretos bien guardados. Y mientras tanto, la pregunta sigue ahí. ¿Algún día se resolverán los misterios que la envuelven?